asiento. Jeremías estaba preocupado por Judá. Él las amaba. Él amaba a su pueblo, a su gente. Él había mandado una carta a Babilonia, a esos hombres que estaban en cautiverio, y le decía: por favor, no escuchen a esos falsos profetas. Pero ellos no querían poner cuidado. De pronto las emociones lo llevaban a ellos a que escuchemos a esos falsos profetas que nos dicen: son 2 años de esclavitud, no 70 años. Ellos no querían reconocer que ese cautiverio era una tribulación de parte de Dios, para que ellos volvieran sus ojos a Dios, que ellos se arrepintieran porque habían pecado contra Dios, que lo habían cambiado por dioses falsos. Ellos no querían ver el propósito con el cual Dios los llevó al cautiverio. Ellos seguían diciendo o pensando: estamos de malas. Qué falla que ese rey de Babilonia haya atacado a Jerusalén. Pero vamos a volver a nuestra tierra. No reconocían el propósito de esa corrección. Hoy en día muchas personas tampoco reconocemos el propósito cuando Dios nos está corrigiendo a nosotros. Pensamos que es injusto. ¿Por qué Dios me está corrigiendo a mí? Si yo voy domingo fiel a Cristo, voy a fiel al servicio. ¿Por qué me corrige a mí si yo hago una oración sencilla en las mañanas? Señor, ayúdame en este día. Pero no vemos cuál es el propósito de la corrección que Dios nos está haciendo a nosotros. Porque nosotros no queremos ver nuestra condición espiritual. Nos argumentamos en argumentos tontos. Pero, ¿por qué? Pero no reconocemos: Señor, ¿tú quieres que yo aprenda qué? ¿Tú quieres que me arrepienta de qué? Muéstrame, Señor, en qué estoy fallándote. Pero no hacemos esa oración porque no reconocemos el propósito que Dios tiene en la corrección. Igual que Judá, Jeremías estaba preocupado diciéndole: por favor, no presten oído a esas palabras de esos profetas falsos que le dicen lo que usted quiere escuchar y no lo va a llevarlo a una confrontación espiritual para que haya arrepentimiento. No sé usted y yo si nosotros valoramos las correcciones de Dios y nos examinamos por medio de su palabra y nos decimos cuál es el propósito que Dios tiene en esa circunstancia para mí. Judá no veía eso. Aún estando en el cautiverio, por algo fueron 70 años que ellos estuvieron ahí. 70 años que a comienzo, dicen los estudiosos, que a comienzo ellos decían: estamos aquí por el pecado de nuestros papás. Por culpa que nuestros papás pecaron, estamos nosotros aquí. Estamos en esas circunstancias. Igual que muchos dicen:
Por culpa de mi esposa la traté mal porque no hizo lo que yo quería. Por culpa de mi hijo lo traté mal porque no hizo lo que yo quería. Ese no es un argumento para faltarle a nuestros familiares. Airaos, pero no pequéis. Los invito a que vayamos hoy a dos capítulos, capítulo 30 y el capítulo 31 de Jeremías. Pero antes, el título, ¿cierto? Y está detrás mío. Y espero que usted y yo, cuando estemos en una tribulación, en una corrección de Dios, hagamos esa cara que está ahí. ¿Cuál es el propósito, Señor, con lo que me está pasando? Muéstrame, Señor, tu propósito en esas circunstancias, porque tú tienes el control de todo, Señor, porque tú permites todo para edificación mía. Vamos a Jeremías, capítulo 30. Vamos a leer los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero dice, Dios promete que la cautividad, que se van a ir de la cautividad, vamos al versículo 1 y le vamos hasta el 9. Fredicillo, si me das favor. Dice Dios a Jeremías, escriba en un libro lo que te voy a decir. Y ahí comienza él la primera promesa. Dios le hace una promesa a ellos: haría volver a la nación de Judá y de Israel del cautiverio. Dios promete traerlo a la tierra que había prometido a sus padres. ¿Dónde? Cuando en Deuteronomio 30 le dice a ellos, está en el capítulo, en Deuteronomio 30 está esa promesa. El propósito era esperar en aquellos tiempos que iba a volver del cautiverio. Pero antes, en el versículo 4 al 7, tiempo de angustia iban a presentar. El regreso de Israel y de Judá a su tierra iba a pasar después de tiempos de angustia, tiempos en los que los hombres iban a estar en angustia, igual como una mujer embarazada en el parto. La calamidad iba a ser muy fuerte, iba a ser con un terror impresionante, ellos iban a vivir. Pero en el versículo 8 al 9, esclavos ya no más. Y la liberación de Dios a su pueblo. Cuando Dios le dice a ellos, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello. ¡Wow! ¿Quién había puesto el yugo?
de Judá? Dios. Él mismo le da una promesa a ellos: yo quebraré el yugo que tienen en el cuello. No es como esos falsos profetas que quitaron el yugo simbólico que tenía Jeremías. Yo le voy a quitarle el yugo, pero después de 70 años. Y tranquilos, ya no van a ser esclavos, ya no van a servir a personas fuera de su pueblo. Ya no. Ahora me servirán, sino que servirán a Jehová tu Dios. Igual lo que nosotros vivíamos en pecado y le servíamos al pecado, ya no le servimos al pecado porque nos liberó. Ahora le servimos por amor y por gratitud a Dios. Algo así iba a pasar con ellos. Una promesa de reunión y de corrección iba a ser muy bella. Eso lo vemos en el versículo 11 al 12, 13. La promesa de restauración de Dios iba a ser impresionante, que le dice que no tengan miedo, que Él iba a estar ahí. Pero antes, en el versículo 12 al 17, Francisco me ayuda, va a mirar lo que la gente pensaba, como la gente veía a Judá y decía: ya no hay nada que hacer. Pero Dios le dice a ellos en el 12 al 15, el pecado de Israel ocasionó esas heridas y esas circunstancias, pero Él iba a sanarlos. Francis, ¿no me colabora del 12 al 17? Porque así ha dicho Jehová: incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. No hay quien juzgue tu causa para sanarte, no hay para ti medicamentos eficaces. Todos tus enamorados te olvidaron, no te buscan, porque como hiere un enemigo te herí, con azote de adversario cruel, a causa de la magnitud de tu maldad y de la magnitud de tus pecados. ¿Por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Incurable es tu dolor, porque por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te he hecho esto. Pero serán consumidos todos los que te consumen, y todos tus adversarios, todos irán en cautiverio. Hollados serán los que te hollaron, y a todos los que hicieron presa de ti, daré en presa. Hasta el 24, qué pena, Freddy, que me equivoqué. Pero serán consumidos todos los que te consumen, y todos tus adversarios, todos irán en cautiverio. Hollados serán los que te hollaron, y a todos los que hicieron presa de ti daré en presa. Mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo: esta es Sión, de la que nadie se acuerda. Así ha dicho Jehová: he aquí yo hago volver los cautivos de las tinieblas, de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia. Y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será asentado según su forma. Y saldrá de ellos acción de gracias y voz de nación, que está en regocijo. Y los multiplicaré, y no serán disminuidos. Los multiplicaré, y no serán menoscabados. Y serán sus hijos como antes, y su congregación delante de mí será confirmada. Y castigaré a todos sus opresores. De ella saldrá su príncipe, y de en medio de ella saldrá su señoreador. Y le haré llegar cerca, y él se acercará a mí. Porque ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? Dice Jehová. Y me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios. He aquí, la tempestad de Jehová sale con furor, la tempestad que se prepara sobre la cabeza de los impíos reposará. No se calmará el ardor de la ira de Jehová hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. En el fin de los días entenderéis esto. Dios curará las heridas de Israel
La situación de Israel pareciera perdida, pero Dios prometió cambiar esas circunstancias. Le prometió que todos sus adversarios serían llevados al cautiverio o a juicio, y al mismo tiempo le prometió serán sanadas sus heridas, será restaurado espiritualmente. El gran médico había prometido sanarlos. Cuando todos se dieron por vencidos de que ya no hay nada que hacer, Dios iba a restaurarlos, porque ellos en el cautiverio iban a aprender. Pero a veces no tenemos el discernimiento de ver cómo Dios obra en nuestras vidas. Pero Dios restauraría la nación del 31 al 40. La restauración de Dios iría acompañada con alegría y voces de júbilo, de gratitud. El pueblo iba a ser liberado. Ese está en el 31, 7 al 9. Pero en el 31, 10 al 14, Dios, ¿me ayuda, Fresito, del 10 al 14 del 31? Oí palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid: el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él. Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite y al ganado de las ovejas y de las vacas. Y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor. Y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. Así ha dicho Jehová. Voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Así ha dicho Jehová: reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba: me azotaste, y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme, y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Y después, Fresito, le damos, pues viene él y dice a ellos, mire, yo lo voy a restaurarlo con cosas materiales, igual que antes, pero él añade algo, una promesa de un nuevo parto. Y digamos, ya sabemos cuál es la promesa del nuevo parto, ¿sí saben? ¿Se recuerdan? ¿Quién es? Cristo. ¿Y cuándo fue conmemorada esa o comenzó esa promesa? Con el derramamiento de la sangre de Jesucristo en la cruz, ¿cierto? Es el nuevo parto de Jesucristo y él lo dice, pero aquí él dice el nuevo parto y miremos del el 31 al 34 y vamos a mirar lo que él promete del nuevo parto. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente
Aquí recordemos la promesa del nuevo parto. Jesucristo, cuando estaba en el aposento alto, anunció el nuevo parto. Eso lo vemos en Mateo 26, 27 al 28 y Lucas 22, 20. El parto iba a inaugurarse a través cuando iba a derramar la sangre de Jesucristo en la cruz. Pero el parto era el perdón de pecados, sería el nuevo parto. Una promesa bellísima para ellos. A él está diciendo, los voy a restaurar. El propósito de la tribulación de ellos, Jeremías hace énfasis en el plan divino. Al leer nosotros con cuidado los pasajes, se notará la repetición de la primera persona en singular, yo. Dios quiere que ellos supieran, sin ninguna duda que ellos supieran, que el sufrimiento de aquellos días, como la restauración, venía de Él. La nación pagana no era más que un instrumento de Dios, porque Él tenía el control. Jeremías demuestra desde el principio del capítulo 30 el deseo de Dios para bendecir a Israel en el 33, pero era necesario primero que fueran corregidos para que ellos reconocieran su condición, para que ellos se pudieran arrepentir. ¿Cuál era la causa de la aflicción o cuál era la causa del cautiverio? Podemos leerlo en el 30:15. ¿Quién lo lee? 30:15 es la causa del cautiverio. ¿Qué dice? Porque gritas a causa de tu quebrantamiento, incurable es tu dolor, porque por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te he hecho esto. Por pecar. Pero el profeta explica el propósito del juicio, el 30:11. ¿Cuál era el propósito del juicio? Porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia, de ninguna manera te dejaré sin castigo. Él quería restaurar. Él quería bendecirlo, pero diciendo, va a haber castigo, va a haber corrección. Sin arrepentimiento no podían ver ellos los beneficios o la bendición divina. Dios lo había traído a ellos a Babilonia para que ellos valoraran a su Dios verdadero. A veces Dios permite que nosotros nos hundamos para que reconozcamos que estamos equivocados, que estamos confiando en algo que no era Dios, era lo mismo que estaba haciendo ellos, pero Él con amor quería que el propósito de esa restauración fuera ¿cuál? Un arrepentimiento, que ellos reconocieran que habían tenido dioses paganos, que habían abandonado a Dios eterno. Pero ¿cuál es el propósito de la corrección de Dios? El crecimiento espiritual. ¿Cuál es el propósito que Dios quiere cuando nosotros estemos siendo corregidos con Él? Que veamos qué hemos faltado o qué le hemos faltado a Él. Pero muchos no queremos ver eso. Muchos nos justificamos y no vemos que Dios nos quiere decir, yo te amo, tú eres mi hijo, yo te amo y tú eres mi hijo, pero vea en qué estás fallando. Recuerden que Israel, ¿qué hizo? O Judá pecó. ¿Contra quién? Contra Dios. ¿Cómo pecó? Teniendo dioses falsos, haciendo rituales y creyendo a dioses falsos. Pero ellos dejaron de ser su pueblo.
No. Él quería que ellos se arrepintieran. Ellos que habían perdido una relación con Dios por culpa de estar confiando en dioses falsos. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene con nuestras correcciones? ¿Cuál es el propósito que Dios está gritándote para que tú cambies y te arrepientas y tú no has querido ver? ¿Quieres 70 años para que tú lo pienses? ¿Por qué no reconoces que ese pecado al primero que le estás faltando a quién es? A Dios. Cuando tú, como hombre casado, miras a una mujer que no es tu esposa, al primero que le estás faltando a quién es? A Dios, no a tu esposa. Pero no vemos eso. Vemos, le falta a mi esposa, pero ella me ama, ella me va a perdonar. Sí, Dios también te va a perdonar, pero Él quiere que usted y yo, cuando pequemos, vayamos a Él y le pidamos perdón. Ojo, que nosotros no somos ya pecadores, no practicamos el pecado. Un hijo de Dios no practica el pecado. Que peca es otra cosa, pero sigue siendo su hijo. Pero Él quiere que nosotros nos arrepintemos y que nosotros veamos cuando Dios nos está corrigiendo. Pero muchos no quieren ver el propósito de las correcciones. Judá no quería ver, y acá Dios demuestra a ellos: yo los voy a corregirlos porque se lo merecen, porque ustedes han pecado contra mí, porque han tenido dioses falsos. Y ahí lo vemos en el capítulo 15. Pero Él dice: mi propósito en ese juicio es que ustedes vuelvan a mí. Mi propósito en el cautiverio no es acabarlos, ni eliminarlos, ni volverlos pedazos, sino que ustedes se arrepientan y reconozcan su pecado. Pero hoy en día da tristeza saber que muchas personas viven en mentira y no le importa. ¿Y quiere que le cuente qué es la mentira? Pecado. Dios aborrece al mentiroso. ¿Quién es el padre de la mentira? El diablo, Satanás, o llámelo con muchos nombres que él tiene. Entonces, si usted practica la mentira, ¿qué imagen tiene? ¿A quién está siguiendo? Entonces, nosotros tenemos que seguir la imagen de Cristo, puesto los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de todo. ¿Jesucristo dijo mentiras? Porque vivimos en mentira, porque vivimos en engaño. Y los primeros que estamos siendo engañados somos nosotros, diciendo que vivimos una relación con Dios, y esa duda apenas una religión, porque no me quiero comprometer con Él, porque no quiero vivir todos mis días para Él, porque no quiero hacer en mi vida lo que dice 1 Corintios 10:31. Si yo como, si yo hago algo, que sea para la honra y la gloria de mi Dios. Que todo lo que yo haga sea mostrando a mi Señor. Pero muchos no lo tienen a Jesucristo clavado como ese tatuaje en su corazón. No. Muchos no ven que Dios lo está metiendo en una corrección
para que usted reconozca su condición pecaminosa y diga: Señor, perdóname y ayúdame a vencer esa tentación. No la quites porque tú no la vas a quitar, pero ayúdame con tu Espíritu Santo, dame tus fuerzas para vencer esa tentación. Pero muchos no oran, pidiéndole a Dios que le dé la fortaleza o las fuerzas para vencer esa tentación, que le dé discernimiento, que le calle la boca cuando va a decir una mentira, que sea el Espíritu Santo redarguyéndome. No, yo cómo le voy a decirle a él: Señor, por favor, si voy a decir una mentira, redargúyame, Espíritu Santo. No, esa oración yo no la hago. Señor, por favor, cállame, que mis ojos no vean a esas mujeres y no las desee, que mis oídos no escuchen esas palabras de la murmuración o de queja. Y ayúdame a no ser partícipe del pecado de mi hermano cuando murmura contra otra persona. Pero no hacemos esas oraciones. Pero si usted y yo las hacemos esas oraciones, sabemos porque somos humanos y lo necesitamos. Y si hacemos esas oraciones, sabemos que Dios en todo momento tiene un propósito y nos tiene que enseñar. Pero no vamos a Él con un corazón contrito y humillado en la intimidad. ¿Por qué? Porque ni siquiera tengo intimidad con Él. Porque mi intimidad, entre comillas, es pedirle a Él: Señor, que me vaya bien este día. Señor, que parezca un pollito, pío, pío y pío y pío y pío. Pero no. Dios quiere que nosotros seamos humildes y digamos: Señor, me rindo, no puedo, te necesito. Mire que ese mal deseo mío me está invadiendo. Ministrame, exhórtame por tu palabra, Señor. Y uno humillarse a Él diciéndole: Señor, no puedo, pero contigo lo puedo. Contigo soy más que vencedor. Pero no valoramos el propósito de un cautiverio o el propósito que Dios tiene en la tribulación que Él no ha metido. Me enfermé, pero ¿por qué no? Señor, ¿qué más a enseñarme a mí con lo que estoy viviendo? Señor, me hiciste enfermar para que mis familiares vean lo que tú puedes hacer. Hace como 13 años me pasó algo fuerte que me dolió. Y Dios obró milagrosamente en mi vida en un accidente. Y yo ingenuamente dije: ahora sí mi familia va a rendirse ante Él. Hasta hace 2, 3 años más o menos están rindiendo su vida a Él. A veces nosotros somos ciegos y no queremos ver lo que Dios nos quiere enseñar hasta que nos mete bien hondos. Hasta donde quiere que Dios llegue para que usted vea que Dios los ama. El padre que ama a su hijo, ¿usted es hijo de Dios? ¿Lo está corrigiendo Dios? No. Entonces, ¿cómo lo llamo? ¿Cómo lo llamo? Cuénteme. Porque a todos los hijos de Dios Él nos corrige. Mi invitación, si usted está en tribulación, en corrección de Dios, vaya a intimidad con Él y le pregúntale: ¿cuál es el propósito en esta circunstancia? ¿Qué tengo que aprender? ¿Y qué tengo que arrepentirme, Señor? En pocas palabras, hagan lo que yo hago. Señor, ¿qué hice mal hoy para ti? Padre Celestial, te doy muchas gracias por ese estudio.